La humanidad nunca volverá a ser la misma que era antes de la pandemia. Se puede decir que la pandemia se divide en 5 etapas, empezando por el pánico, siguiendo por la cuarentena, la nueva normalidad, la próxima normalidad y el futuro. La primera etapa, el pánico, que no pudo ser mejor explicada por Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, cuando habla del shock del internamiento. Sin tiempo para reflexionar o aceptarlo, la humanidad se vio obligada a quedarse en casa con el fin de resguardar su bienestar. El sector de restaurantes y bares fue uno de los más afectados por las medidas de la cuarentena. En Colombia, antes de la cuarentena, había al menos 50.000 bares y más de 44.000 restaurantes legales que empleaban unas 850.000 personas. Para el mes de junio de 2020 ya habían cerrado por lo menos 22.000 restaurantes, cancelando 160.000 empleados, siendo los más afectados aquellos cuyos propietarios no contaban con locales propios, haciendo imposible cubrir el arriendo si no habían ventas. Solo algunos restaurantes ofrecían la opción de domicilios, pero estos no alcanzaban a cubrir ni el 50% de las ventas regulares. Durante la cuarentena se obligó al cierre de muchos establecimientos, entre ellos las escuelas de cocina. También se generó una fuerte caída en las ventas de los proveedores de insumos para la gastronomía y aumento en sus costos operativos. En la nueva normalidad, la bioseguridad no era una opción o un valor agregado, se convirtió en un deber ser, en una responsabilidad y obligación para garantizar la seguridad de los clientes. Los restaurantes tuvieron que ganarse la confianza de sus comensales mediante la implementación de medidas sanitarias que garantizaran la tranquilidad de sus consumidores. Los consumidores lo agradecieron. El domicilio se convirtió en la única forma que tuvieron los restaurantes de llegar a sus consumidores. Incluso restaurantes de lujo, para quienes el domicilio nunca fue una opción, implementaron esta forma de distribución para reactivar sus ventas. El fortalecimiento y el apoyo que representaron las plataformas online para los restaurantes fue clave en el sostenimiento de estos. Muchos restaurantes, después del cierre de sus locales, recurrieron a cocinas ocultas con el fin de salvar su nómina y evitar gastos fijos. Las cocinas ocultas, también conocidas como cocinas digitales, restaurantes fantasmas o dark kitchens, son espacios creados para enfocarse exclusivamente al servicio de entrega a domicilio. Los más afectados fueron los restaurantes a mantel, quienes antes de exquisitos platos venden experiencias que se traducen en buenos momentos vividos por los comensales en sus restaurantes. Es por ello que durante la cuarentena vimos innovaciones en los servicios de delivery con empaques que no cubren solamente la necesidad de bioseguridad, sino que resultan llamativos para el consumidor. El objetivo principal, llevarle el restaurante a las casas. #Cocina en casa fue el recurso de algunos restaurantes como Crepes que empacaron su oferta de productos para que los comensales pudieran disfrutarlos desde el hogar. Crepes tenía claro que no podía caer, tenía que salvar al restaurante y al sustento de sus empleados. Este sentido social lo ha manejado Crepes desde sus inicios. El 91% de su nómina son mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar. Gracias a sus valores, Crepes tuvo la capacidad de adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. Dentro de sus estrategias, convirtieron a sus meseras en domiciliarias, encargadas de call center, crearon el camión heladero y tienen su propia web de domicilios. Por otro lado, para superar estos momentos de incertidumbre y mantenerse ocupados, los hogares decidieron convertir sus casas en restaurantes y no solo a través de los domicilios. Personas sin ninguna experiencia se convirtieron en los cocineros, pasteleros y panaderos de su hogar. La cocina generó pasión, esperanza, sensación de hogar, claves para dar soporte al proceso de adaptación a la nueva realidad, generando equilibrio emocional frente a situaciones de estrés. Este resurgir de la cocina en el hogar se vio reflejado en las compras online. La cuarentena será recordada como la fiesta de la repostería. El mayor vencedor fue la levadura, cuyo boom trascendió a Internet, donde sus ventas se dispararon hasta un 1.392%. El top 3 de productos para cocinar de Amazon durante la cuarentena fueron la Instant Pot 7 en 1, las mini waferas de la marca Dash y una gramera marca Etesity. El emprendimiento gastronómico y la popularidad de los influencers del sector se vio en aumento. Muchos aportaron nuevas recetas, otros ofrecieron sus productos. Definitivamente hay oportunidades en medio de las adversidades. Lo importante es estar preparados para aprovecharlas. Además de los influencers, las redes nos dieron la sensación de cercanía a grandes representantes de la gastronomía quienes aportaron sus conocimientos mediante webinars, posts, lives durante este periodo.
Tuvimos el conocimiento de estos personajes a nuestro alcance. Antes de la cuarentena, estas opciones eran limitadas. La empatía y la sociabilidad son actitudes claves en los resilientes. Contar con redes de apoyo, ser conscientes de la importancia del apoyo social. Es frecuente la conexión entre colegas del sector gastronómico, una conexión causante de la innovación, fuerza y positivismo en la gastronomía post-cuarentena. Volvimos a una libertad llena de limitaciones, donde la bioseguridad sigue jugando un papel fundamental para el consumidor. Las adaptaciones de los restaurantes en la nueva normalidad se intensifican en esta próxima normalidad, con la apertura de los restaurantes. Nuevos retos como el menor aforo, control de los empleados, reservas, tiempos limitados de permanencia llegan para quedarse. Las oportunidades para seguir aprendiendo de manera virtual funcionan mejor que nunca con cursos pagos y gratuitos realizados por expertos. Existe un consumidor agradecido con las empresas que lo acompañaron en el New Normal, así que aquellos cocineros que estuvieron con el consumidor lograron un cliente fiel. Hola, soy Isabel Cristina del Real, soy chef pastelero, hice mi carrera en la Argentina y en Francia. Actualmente me desempeño ya hace varios años como docente en el área de pastelería y panadería en varias escuelas de la ciudad y también soy asesor para emprendimientos de panadería y pastelería. Durante la pandemia que vivimos en el año 2020, me vi en la necesidad de generar nuevos ingresos o ingresos adicionales para mi hogar. Por lo tanto, pensé en un proyecto que estuviera muy de acuerdo con lo que yo estoy viviendo en este momento, en la actualidad. También pensé y la pandemia nos dio a pensar mucho en el tema salud, cómo estamos, qué es lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo, y nos hizo un poquito más conscientes de pronto de seleccionar mejor lo que comemos. Los ingredientes que utilizamos para realizar nuestros panes son ingredientes seleccionados: aceite de oliva extra virgen, miel orgánica, harina 100% integral. Llevamos un proceso de fermentación absolutamente natural, nada forzado, todo siguiendo la línea pues muy natural, quizá como un poquito en los tiempos de antes. Nuestra panadería es virtual. Solicitas tu pedido por WhatsApp y te enviamos a domicilio el mismo día el pan recién horneado. Tenemos una propuesta hasta ahora de 5 sabores, como les decía, todos integrales. Nuestra panadería se llama Tiempo de Pan. El nombre también fue escogido y lo seleccionamos pensando en los tiempos que están corriendo y pensando que es tiempo de comer pan realmente que haga bien a nuestra salud, también como en el tiempo de las abuelas. Los invitamos a seguirnos en Instagram y en Facebook como Tiempo de Pan y poder servirle y atender sus pedidos.